Debemos saber que en los años 1600, en Inglaterra, existía un grupo, más que todo religioso, sectarista, que dentro de su concepción existía que ellos eran hijos de Dios. Y es muy bueno expresar que uno es hijo de Dios, pero ellos lo decían de una manera categórica, genética, y que eran hijos de Dios de manera exacta, de manera temporal, porque en el tiempo ellos habían nacido como hijos de Dios, tal como si fuesen un Jesucristo cada uno de ellos. Era su concepción, y la manera como ellos veían al mundo es que el mundo estaba hecho para ellos y que el mundo debía estar preparado para trabajar a favor de las necesidades que tenían ellos de manera individual. Este grupo, ellos se les dio por denominarse los puritanos, cuáqueros, amigos, de una gran cantidad de epítetos en el cual ellos decían que eran los hijos de Dios, y que todo tenía que ser para ellos. Pues bien, el gobierno de Inglaterra, ante tal situación, optó por expulsarlos de su territorio, y ellos, en su salida, tuvieron como destino un territorio que actualmente se conoce como Estados Unidos de América. En ese territorio los recibieron los indígenas y fueron atendidos, los enseñaron, se adecuaron a ese territorio, fueron viendo cómo se hacían las cosas, aprendieron a vivir, y como regalo, en contraprestación a este favor que le habían hecho los indígenas a los cuáqueros, amigos o puritanos, tomaron la decisión los puritanos de preparar y organizar las acciones correspondientes a que todos estos indios fueran asesinados. De ahí es donde ustedes ven que nos llevaron por la historia esa situación en las películas de los indios y los vaqueros, donde los vaqueros eran los buenos y los indígenas, por defender su territorio, eran los malos. Esa visión, esa intención, se fue vendiendo de una manera tal que los vaqueros, por decirles un nombre, se sentían con el derecho de asesinar a los indios porque ellos estaban en contra del desarrollo. ¿Pero el desarrollo de quién? Sale esa pregunta al aire. Estos indígenas fueron sacados de su territorio y actualmente quedan uno que otro para hacer películas y otra que otra reservación pequeña de los indígenas que fueron los originarios del territorio, como también originarios fueron de nuestro territorio venezolano, como originarios fueron todos los que poblaron todas las costas venezolanas, como originarios fueron los cariñas, los cumanagotos, sector de Cumaná, desde Macuro hasta Castillete, todo el territorio venezolano fue inicialmente poblado por indios. Nos enseñaron, de acuerdo a esa tendencia, que los indígenas había que execrarlos, que había que echarlos a un lado, tanto así que nosotros originalmente los indígenas no eran pequeños como lo han ido llevando hasta ahora, negándoles el alimento, negándoles el desarrollo, y a tantos años de negación, fíjense que fueron creciendo en estatura corporal, más no en la estatura de sentimiento y en la estatura motivacional que han mantenido toda la vida. Fíjense que cuando llegaron por Macuro, y expresa la historia que por el puerto de Macuro llegaron a Venezuela y en ese lugar de Oriente allí plegaron las velas, y la historia nos recuerda represión, muerte y dominio, y en nuestros pueblos de indios comenzó el exterminio. Vemos y nos empezaron a llevar para hacer ver que el indígena era tan sumiso y hacerlo ver que era sumiso y que poco inteligente, que nos expresaron de manera abierta que Tarzán era muy superior a todos los indígenas, tanto así que aquí no existían caciques, aquí no existía gente inteligente que pudiera tomar decisiones, y Tarzán era el que tenía que guiarlo. Y uno hace un recuento de los hechos y se da cuenta que a Tarzán le decían el rey de los monos, pero en toda la película
en toda la serie de Tarzán aparece únicamente un solo mono, que de paso es una mona, la mona chita. Y entonces, si Tarzán es el rey de los monos, entonces ¿a quién están llamando monos? Los monos somos nosotros mismos, en nuestros antecedentes, en nuestros antecesores. Ese desprecio se fue generando hacia el indígena, porque era la raza originaria, y evitar que se agarrara el conocimiento y la sapiencia que tenían estos señores indígenas. Fue rodando el tiempo y cuando invaden a Venezuela, que no fue descubrimiento, sino la invasión, es cuando empiezan a verse hechos que ellos no pueden avanzar tan rápido. Estamos hablando de una época donde ya tenían armas de fuego, donde tenían barcos, y se les hizo difícil enfrentarse a los indígenas, que lo que tenían eran arcos, flechas y hachas. Y fíjense la capacidad defensiva y la capacidad de guerrero que tenían nuestros indígenas. Para quienes no recordamos a nuestros indígenas, debemos recordarnos un momento de quiénes fueron nuestros indígenas. Nosotros tuvimos caciques. Entre los caciques que tuvimos, podemos recordar cosas que ustedes recuerdan. Está Arichuna, Baruta, Catia, Carvao, Chacao, Guacamayo, que eran los que originalmente estaban poblando nuestro territorio, al igual que Guaycaipuro, Guaycamacare, Maraure, Mara, Maracay, Murachí, Naiguatá y Tamanaco, que era el cacique de los indios Mariches y Quiriquire, que una vez que matan a Guaycaipuro, junto con las demás tribus, era el que estaba defendiendo la situación. Pero para matar a los líderes, acabar con los líderes, los pusieron a pelear con un mastín, que es un perro maestrado para la caza de hombres, y murió en el 1573, destrozado, dentelladas y con las gargantas partidas. ¿Qué hacen después? Partían el cuerpo y lo repartían por toda la ciudad para que la gente tuviera temor de ir en contra de los invasores. Pero si vamos atrás un momento y recordamos a Guaycaipuro, Guaycaipuro es la representación del indígena venezolano. Y si recordamos a Guaycaipuro, vemos que Guaycaipuro era el cacique de las tribus Caracas y los Teques. Gobernaba en la región que hoy se llama San José de los Altos, uno de los más aguerridos caciques. Lozada quiso entenderse pacíficamente con los indios, pero estos estaban cansados de ser engañados por el hombre blanco. Y antes de morir, y antes de entregarse como esclavos, decidieron morir como hombres libres. Convencido pues Lozada que el alma de toda la resistencia de los indios era Guaycaipuro, resolvió aprenderlo. Francisco Infante, el cual era alcalde de Caracas, recibió la orden. Un día salió con 80 hombres en dirección al cerro en donde estaba sentada la tribu, y a medianoche llegó a la cima del cerro. Allí estaba la casa del cacique, la cual estaba construida con unos horcones. Guaycaipuro estaba con unos flecheros que fungían de guardaespaldas. Los indios descubrieron la llegada de los españoles y estos intentaron entrar en la casa, pero Guaycaipuro, lanza en mano, se los impedía. Los habitantes del pueblo despertaron con los gritos de los combatientes y corrieron en defensa de su cacique, pero muchos cayeron muertos alrededor de la choza de Guaycaipuro, que resistía siempre en baluarte de defensa. Para rendirlo, el jefe español prendió fuego a la casa. El indio, al verse entre dos tipos de muerte, decidió por la más gloriosa y murió en el 1568. Prefirió morir quemado a ser preso por los españoles. Entonces, esa historia que nos vende de que nuestros indígenas eran cobardes es cierta, totalmente falsa, pero es la manera de hacer ver e ir mermándonos, no ir a la historia y dejarnos llevar por los intereses foráneos o extraños. Este es el origen de cómo se fue formando Estados Unidos en Norteamérica. Pásalo, por favor. Esa expresión no se quedó allí tranquila. Un reverendo, John Cotton, expresó una doctrina que es la que se ha mantenido durante toda la vida, la doctrina del destino manifiesto. ¿Y qué expresó John Cotton? El pueblo norteamericano, en su calidad de pueblo elegido, tiene un fin manifestado por Dios, según el cual